En Peregrinos Espirituales, crecemos en la fe a través de las enseñanzas de los santos. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y así serás parte de nuestra familia de hermanos espirituales. Comencemos. Conozcamos la vida del santo cura de Ars. Ambiente social. La Revolución Francesa, con todas sus nefastas consecuencias para la Iglesia y para los católicos, marcó la historia de Francia e influyó directamente en los acontecimientos de la vida de nuestro santo. El 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, comienza simbólicamente la revolución que ya se había gestado años antes. Su lema de libertad, igualdad y fraternidad darían alas a todos los desórdenes que se siguieron. Los saqueos y asesinatos estaban a la orden del día. Los campesinos se armaron y asaltaban castillos y se apoderaban de los bienes de los señores feudales. El 2 de noviembre fueron confiscados todos los bienes de la Iglesia. El 19 de diciembre se pusieron a la venta todas las propiedades eclesiásticas. Los que se beneficiaron, como siempre, no fueron los pobres, sino algunos terratenientes ricos, seguidores de la revolución. El 13 de febrero de 1790 quedaron abolidas las órdenes religiosas. El 26 de noviembre de 1790 se proclamó la Constitución Civil del Clero, de modo que todos los sacerdotes y obispos debían jurar fidelidad a esta Constitución, según la cual se declaraba odio al rey, y se aceptaba que los obispos debían ser elegidos por el poder político, pues el Papa solo tendría autoridad sobre cuestiones teológicas. Esto dividió a la Iglesia francesa. Los juramentados fueron casi la mitad de los sacerdotes y 7 obispos. Era como dividirse entre los obedientes al Papa o al poder civil, con la diferencia de que los no juramentados serían perseguidos a muerte. El párroco de Dardilly, el pueblo de nuestro santo, padre Jacques Rey, que llevaba 39 años en el lugar, juramentó y lo mismo hizo su sucesor. La familia Vianney, al principio asistía a misa, ya que todo parecía seguir como antes, pero, al darse cuenta de la real situación, dejaron de asistir y solo asistieron a la misa de algún sacerdote perseguido que celebraba a escondidas en pajares, establos o graneros. La casa de los Vianney se convirtió en lugar de acogida para muchos perseguidos. El rey Luis XVI fue ejecutado el 1 de enero de 1793 y ese mismo año lo fue también la reina María Antonieta. Desde octubre de 1793, en 15 meses de terror, cayeron en París 2.596 cabezas y se supone que solo fue el 15% de lo que sucedió en otras partes de Francia. Miles y miles fueron hechos prisioneros y muchos otros asesinados. Solo en la región de la Vendée masacraron a 120.000 por oponerse a las ideas revolucionarias. En los cementerios se colocaba la inscripción, «La muerte es un sueño». Se suspendieron los entierros cristianos y se prohibió todo culto religioso. Las imágenes sagradas eran derribadas y quitaban toda señal religiosa de las plazas, calles o edificios. El 10 de noviembre de 1793, la Catedral de Notre-Dame, Nuestra Señora, de París, fue convertida en templo de la diosa Razón. Esta profanación despertó tal entusiasmo que casi inmediatamente 2.345 iglesias fueron transformadas en templos a la diosa Razón. La situación pareció tranquilizarse un poco en 1799, cuando Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado y asumió el poder, pero pronto se le vieron sus intenciones de querer servirse de la Iglesia y someterla. Tomó al Papa Pío VI prisionero y lo llevó a Francia, falleciendo en Valencia ese mismo año. El siguiente Papa Pío VII quiso arreglar la situación y firmó en 1801 con Napoleón un concordato en el que se hablaba de libertad religiosa,
Pero Napoleón añadió unos artículos orgánicos sin haber consultado ni informado al Papa, tratando de aprovecharse de la religión católica para sus fines políticos. Solo reservaba al Papa las cuestiones teológicas. Según estos artículos orgánicos añadidos por su cuenta, no se podían publicar ni imprimir documentos papales sin autorización gubernamental. La educación era competencia exclusiva del Estado. Y para dirigir todos los asuntos eclesiásticos nombró una comisión encargada de los asuntos religiosos, dirigida por un director no eclesiástico. A pesar de todo, buscando la reconciliación, el Papa coronó en 1804 a Napoleón como emperador en París. Sin embargo, el orgullo del emperador iba cada día más en aumento. Y por negarse el Papa a abandonar la neutralidad política y no aceptar el bloqueo contra Inglaterra, el ejército francés invadió los estados pontificios en 1808. El 16 de mayo de 1809, el emperador decretó la anexión de los estados pontificios. El Papa Pío VII lo excomulgó el 10 de junio de 1809, pero fue arrestado y deportado a Savona hasta 1812, año en que fue transferido a Fontainebleau, donde permaneció hasta enero de 1814. Este año los ejércitos aliados entraron en París y obligaron a Napoleón a abdicar, recluyéndolo en la isla de Elba. Allí estuvo 100 días, volviendo a París y siendo derrotado definitivamente el 18 de junio de 1815 en la batalla de Waterloo. Lo internaron en la isla de Santa Elena y allí murió en 1821. Segundo, sus padres. Pertenecían a familias cristianas que le transmitieron la fe con el ejemplo. El abuelo Pedro Vianney recibía en su casa a los pobres que no tenían donde dormir y les daba alimento. Uno de los acogidos en 1770 fue el que sería San Benito Labre, 1748 a 1783, quien desde Roma les escribió una carta de agradecimiento. El santo cura hablaba frecuentemente de esta carta que más tarde regaló a una persona que se la pidió. Esta tradición de acoger a los pobres la vivió él en su propia casa. En tiempos de la Revolución, en que había muchos perseguidos, había por las noches en su casa alrededor de 20 necesitados. Se les alojaba y se les daba sopa. Cuando no había suficiente sopa para todos, su padre, que servía a los pobres, decía, yo puedo pasarme sin la sopa. En invierno su padre hacía un buen fuego para calentarlos y cocer patatas para comerlas todos juntos. Después acompañaba a los pobres al lugar donde iban a pasar la noche y cuidaba de que estuvieran bien abrigados. A continuación, llegaba a casa y limpiaba los restos que habían dejado. Margarita Vianney, hermana de nuestro santo, dice que, cuando él tenía ya unos 8 años, les calentaba sus vestidos y después les decía, tómenlos rápido que están bien calientitos. Y les hacía rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Sus padres tenían buena posición económica. Poseían unas 12 hectáreas de cultivo y 1 hectárea de viña en el pueblo de Dardilly, donde vivían, a 8 kilómetros de Lyon. En total, tuvieron 6 hijos. El cuarto era Juan María. Su madre era muy piadosa. Siempre que podía asistía a la misa matinal con su hija mayor Catalina. Después, el pequeño Juan María sería su compañero predilecto. Ella, por la mañana, iba a la cama de sus hijos para despertarlos y les hacía rezar y entregar su corazón a Dios. Juan María dirá de ella, después de Dios, todo se lo debo a mi madre. Era tan buena. Jamás un hijo, que ha tenido la dicha de tener una buena madre, debería mirarla y pensar en ella sin llorar. 3. Su infancia. Juan María nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día, como era costumbre, con el nombre del padrino y tío paterno Juan María Vianney.
Cuenta su hermana Margarita, cuando él tenía unos 3 años, una tarde desapareció sin saber dónde estaba. Mi madre pensó que había caído a un pozo de agua y se había ahogado. Cuando fue al establo, oyó un rumor de alguien que rezaba. Allí estaba Juan María oculto, de rodillas entre 2 vacas, haciendo devotamente su oración. Mi madre le reprendió seriamente y Juan María, confundido, se arrojó a sus brazos y la abrazó con cariño, diciéndole, «Perdóname, mamá, no lo voy a hacer más». Cuando tenía 5 o 6 años, hacía capillas e iglesias con arcilla. Cuando sonaba la hora, decía la oración que nos había enseñado mi madre, Dios sea bendito. Ánimo, alma mía, el tiempo pasa y llega la eternidad. Vivamos como debemos morir. Y rezaba un Ave María. Cuando tocaban a misa, pedía que le guardaran el asno y las 2 ovejitas para ir. Nosotros no queríamos prometérselo si antes no nos daba lo que había hecho. Él lo daba a gusto y corría a la misa. Iba casi todos los días. Años después él recordaba, cuando iba a los campos, hacíamos procesiones y yo siempre hacía de sacerdote. Dirigía las oraciones, cantaba y hasta les predicaba. Qué feliz era, cuando iba a los campos y guardaba mi burro y mis ovejas. Juan María tenía un hermoso rosario que tenía en gran estima. Su hermana Margarita, llamada Gotón, a quien solo llevaba 18 meses, quiso apoderarse de él. Hubo gritos y pataleos. El pobre niño corrió hacia su madre, quien le dijo: «Hijo mío, da tu rosario a Gotón por amor a Dios». Y Juan María, sollozando, se lo dio. Su madre, para compensarlo, le dio una pequeña imagen de madera de la Virgen María. Aquella tosca imagen, que estaba puesta sobre la chimenea de la cocina, era suya desde ese momento. Él, dirá pasados muchos años, cuánto amaba yo a aquella imagen. No podía separarme de ella ni de día ni de noche y no hubiera dormido tranquilo si no la hubiese tenido a mi lado. La Santísima Virgen es mi más grande amor, la amaba aún antes de conocerla. Estuviese donde estuviese, saludaba a María al dar la hora y hacía la señal de la cruz, rezando un Ave María. Al terminar, se santiguaba de nuevo. En 1793, teniendo ya 6 años, iba al campo con su hermana Margarita a cuidar del asno, las vacas y las ovejas. Su hermana llevaba lana para hacer calceta y así confeccionar medias para no perder el tiempo, mientras los animales pastaban. Juan María con frecuencia la dejaba sola y él se iba a rezar junto al arroyo, colocando su pequeña imagen de María en un árbol, rodeándola de musgo, ramas y flores. En alguna ocasión hacía capillitas y hacía figuras de santos con arcilla. Así fue como hizo una imagen de María que podía pasar. Su padre la recoció en el horno y se conservó en la casa durante mucho tiempo. Margarita dice, el año 1793 murió una de nuestras tías y nosotros decíamos, qué fastidio, ahora tendremos que rezar otro Padre Nuestro y otra Ave María por ella. Juan María replicó, por Dios, que es otro Padre Nuestro y otra Ave María, si en un momento están dichos. A los 8 años comenzó a trabajar en el campo con los demás. Un día quiso competir con mi hermano Francisco, que era mayor. Por la tarde estaba muy cansado y le dijo a mi madre que había acabado todo el día y se había cansado al seguir a su hermano. Mi madre le recomendó a Francisco que fuera más despacio, pero respondió que su hermano Juan María no tenía obligación de hacer tanto como él. ¿Qué dirían si el menor hace más que el mayor? Al día siguiente, vino una religiosa de León a la casa y nos dio a cada uno una estampita. También tenía una imagencita de la Virgen dentro de un estuche. La queríamos todos, pero ella se la dio a Juan María.
Otro día fueron a trabajar al campo Francisco y Juan María. Antes de comenzar a trabajar, Juan María besó devotamente el pie de la imagen y la colocó delante de él tan lejos como pudo. Cuando llegaba donde estaba la imagen, la tomaba, la besaba y la colocaba otra vez lejos. Y así lo hizo todo el día. Al llegar a casa, le dijo a mi madre: hoy la he invocado todo el día y me ha ayudado. He podido seguir a mi hermano y no me he cansado. En 1795 un señor, llamado Dumas, abrió en Dardilly una escuela, en la época en que los niños no iban a trabajar al campo. Les enseñaba lectura, cálculo, escritura, historia y geografía. El maestro estaba muy contento con Juan María y decía a los demás: oh, si se comportaran como el pequeño Vianney. Sus padres lo ponían como ejemplo a sus hermanos, diciendo: vean cómo es obediente Juan María. Cuando le mandamos algo, lo hace inmediatamente. En 1797, un sacerdote perseguido, el padre Grobos, pasó por Dardilly, se alojó en su casa y lo confesó por primera vez. Años más tarde dirá: me acuerdo siempre que la primera vez que me confesé fue al pie de un gran reloj. Y cuando me preguntó cuánto tiempo hacía que me había confesado, yo le respondí: jamás. Las religiosas de San Carlos, obligadas a salir de su convento, lo prepararon para la primera comunión. En 1799, con sus 13 años y con otros 16 niños de Dardilly, hizo su primera comunión en Écully en casa del conde de Pingeón. Eran tiempos difíciles y los niños llegaron por separado con su traje de diario. Ante las ventanas, colocaron grandes carros de hierba y heno y algunos campesinos fingían descargarlos, mientras adentro se celebraba la misa de primera comunión. Su hermana Margarita dirá: mi hermano estaba tan contento que no quería salir del lugar donde había tenido la dicha de comulgar por primera vez. Podemos suponer que sintió un fervor especial, pues de mayor dirá: cuando se comulga, se siente algo extraordinario, un gozo, una suavidad. No podemos menos de decir con San Juan: es el Señor. Oh Dios mío, qué alegría para un cristiano, cuando, al levantarse de la sagrada mesa, se lleva consigo todo el cielo en su corazón. Fue un día glorioso en su vida. Y pasados muchos años, enseñaba a los niños de Ars su rosario de primera comunión como un recuerdo precioso.